¿Te gustaría descifrar el código de la profecía bíblica? ¿Te gustaría entender el significado de sus extraños símbolos? Entonces estás en el canal correcto. Toma tu Biblia y quédate con nosotros. Hay quienes sienten que los libros de Daniel y Apocalipsis, los dos libros que fueron escritos especialmente para nuestros días, tienen un lenguaje secreto y que se comunican entre sí con frases completamente incomprensibles y afirman que no podemos entenderlos. Pero ¿no sería extraño que Dios nos dirigiera a través de esos libros mensajes especiales para nuestros días, llenos de información esencial para nuestra supervivencia, y los encerrara en un código que jamás pudiéramos descifrar? ¿Crees que Dios se comportaría de esa manera? Yo no lo creo. Lo cierto es que una parte del libro de Daniel fue sellada, pero solo hasta el tiempo del fin. Ya no está sellada. Todo ha sido revelado ya. ¿Y qué quiere decir el libro de Apocalipsis? Nunca fue sellado. De hecho, la misma palabra Apocalipsis significa revelación. En el primer capítulo se pronuncia una bendición sobre los que leen y actúan de acuerdo con lo que está escrito en este libro. De modo que no hay excusas. Aparte, en el capítulo final se hace una aterradora advertencia a los que osen agregar o sustraer algo de este libro profético. Ahora es evidente que Dios quiere que comprendamos los mensajes que nos ha dejado. Pero puede que tú te digas, lo he intentado, pero no puedo encontrarle sentido a todos esos animales y cuernos y trompetas y todo lo demás. ¿Qué significan? Si Dios quiere que lo entendamos, ¿por qué no nos dice de otra manera? Dios utilizó animales para representar naciones. ¿No hacemos nosotros lo mismo? El águila americana, el oso soviético, el gallo francés, el lince ibérico. Dios quiere que entendamos. Es imprescindible que lo hagamos. El Evangelio no fue dado en símbolos. Es más fácil de entender gracias a que Jesús usó muchas ilustraciones y parábolas. Ahora, Jesús solía usar historias para que sus enemigos escucharan hasta el final todo lo que tenía que decirles antes de darse cuenta de que la historia se refería justamente a ellos. Pero cuando Dios, a través de sus profetas, les revelaba la historia por adelantado, cuando bosquejaba el futuro de sus hijos, a menudo tenía que mencionar las actividades futuras de naciones poco amistosas para con él y con su pueblo. Si los mencionara por nombre, bueno, sabes, solo estaría provocando que sus enemigos trataran de destruir el libro. Por eso la respuesta es simple. Dios usó símbolos para proteger al libro y a su pueblo de sus enemigos. Mejor aún, para que tuvieran la libertad de decir, eso no se refiere a mí. Pero tú te preguntarás, ¿cómo entender esos símbolos? ¿Cómo saber qué significa? En primer lugar, hay casos en los que no hay nada que descifrar, porque la Biblia nos dice el significado de algunos símbolos de manera absolutamente clara. ¿Tú recuerdas que cuando Daniel le dijo al rey lo que había soñado, inmediatamente le dio el significado del sueño? En el 7º capítulo de Daniel se muestra una visión que involucra 4 bestias y algunos cuernos. Pero en la última parte del capítulo se le dice a Daniel que las bestias son reyes o reinos y que los 10 cuernos son 10 reyes. Veámoslo. Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora capítulo 8, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Bueno, ahí tenemos el significado de uno de los símbolos. Una bestia es un reino, una nación. No es algo despectivo para llamar a una nación, sino en la forma como se acostumbraba, y aún hoy todavía los animales son símbolo de naciones. La nación puede ser buena o mala. O sea que el término bestia no se usa de una manera peyorativa o despectiva, como acabo de decir.
Y aquí en el capítulo 8, Daniel recibe otra visión y más tarde el ángel Gabriel en persona acude a darle la explicación del significado. Bueno, veamos otro símbolo. En la profecía, una mujer representa a la iglesia. Una mujer pura y hermosa representa a la verdadera iglesia de Dios, como en Apocalipsis 12. Y una mujer corrupta representa a la iglesia falsa, la falsa adoración, la iglesia caída, como en Apocalipsis 17. Ahora, los símbolos no son elegidos al azar, significando una cosa esta vez y otra distinta en otra profecía. Los símbolos siempre son constantes, sea que estemos en Daniel o en Apocalipsis, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Dios inspiró a sus siervos los profetas a través de cientos de años de la misma manera. Es una prueba más de la inspiración de la Biblia. Sí, es cierto, a veces requiere un poco de investigación y otras veces bastante investigación. Pero sabes, yo he descubierto que el problema es que algunos no se molestan en investigar, prefieren escuchar simplemente lo que alguien les dice. ¿Y qué si alguien que te dice es solamente parte de la verdad? Ese es un problema. Y otros parecería que les gusta imaginar las respuestas a su manera sin ningún apoyo bíblico para sus especulaciones. Y amigo y amiga, esto es peligroso. En la actualidad hay un tremendo interés en las profecías de la Biblia. Todos quieren saber lo que está por suceder. Y a veces da la impresión que cada uno tiene su propia interpretación de la lectura. Pero la profecía no es para especular o manipular y darle la interpretación que nos parezca. Es la expresión de la infalible sabiduría de Dios. Y cuando las profecías para los últimos días se cumplan, será de una sola manera, no de miles de formas diferentes. Sucederá como Dios había dicho que sucedería y no como me parecía a mí que debería suceder. ¿Sabes que uno de los mayores riesgos al interpretar la profecía bíblica es tratar de convertir en simbólico lo que es literal? Y viceversa. Pero ¿cómo puedo saber cuál es cuál? Bueno, lee el contexto detenidamente, porque muchas interpretaciones no son más que preferencias personales. Cuando la Biblia nos habla en Apocalipsis del peor terremoto que se haya conocido en el planeta, y esto está en el capítulo 16 de Apocalipsis, quiere decir exactamente eso. Y cuando predice la caída de piedras de granizo del peso de un talento, también en el capítulo 16, no está hablando de pelotitas de cristal, sino de un granizo con piedras de 25 kilos. Cuando comenzamos a catalogar como símbolo, mito o leyenda todo lo que no nos agrada en la palabra de Dios, cuidado, entramos en un terreno resbaladizo. Es un mal hábito que puede llegar a ser fatal y tristemente practicado por muchos predicadores. Amigo y amiga, millones de personas, al leer los primeros capítulos de Génesis, lo han catalogado como mito o leyenda. Siguen avanzando en la lectura y les resulta difícil creer que haya ocurrido una inundación global o diluvio, porque al final de cuentas jamás han visto algo así. Entonces lo eliminan. Luego, en algún momento, se encuentran con los libros de Daniel y Apocalipsis, que contienen las buenas nuevas, que contienen la revelación de Jesucristo, pero también hay allí serias advertencias y a algunos no les gusta. Pero como han venido considerando como símbolos a todas las cosas desde los comienzos del planeta, muy posiblemente hagan lo mismo con los acontecimientos finales y lo pongan como algo alegórico y están en terreno resbaladizo. Ponen todo en el mismo archivo, el fuego que se aproxima y el diluvio de Noé, y dejan a un lado a ambos. Se vuelven, como dice la Escritura, ignorantes por su propia voluntad. Escucha esto que se refiere a nuestros días. San Pedro fue muy claro al hablar. San Pedro era una persona desde que hablaba claro. Recuerda, era uno de los hijos del trueno, fue transformado por Jesús, al igual que su hermano Juan. Y en su segunda carta, capítulo 3, versículos 5 al 7, él dice: estos
ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, la pregunta es, ¿qué piensas de esto? Dios sabía de antemano las cosas que los hombres cuestionarían: la creación, el diluvio, el juicio futuro. Y Dios dice que su ignorancia es intencional. ¿Te das cuenta del peligro? Es un error considerar como reales las cosas que son simbólicas. Pero es absolutamente trágico decir que algo es simbólico y descubrir demasiado tarde que era muy, pero muy real. Bueno, hay otra advertencia. Se debería pisar con mucho cuidado en el terreno de la profecía no cumplida. Y aquí es donde hay un amplio margen para especular, y es lo que están haciendo muchos. Es sabio no leer en la profecía detalles que no están en ellas. Muchos expositores sinceros de las predicciones divinas se han metido en apuros por ser muy dogmáticos con los detalles exactos del cumplimiento de una profecía. Siempre tenemos la tentación de ir más lejos de lo que Dios dice, especialmente en acontecimientos futuros. Parece que nos encanta decir qué va a ocurrir, y hay gente que siempre cree. Y a veces son tan arrogantes que pretenden ir más allá de lo que el Creador les ha revelado. Resulta que queremos explicar lo que el profeta no nos ha explicado. Mira lo que Jesús le dijo cierta vez a sus discípulos, y está en San Juan capítulo 14, versículo 29. Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. La profecía cumplida suele producir creyentes. Fue después de su crucifixión que los discípulos comprendieron plenamente que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Sí, fue después de su crucifixión, después de su resurrección, que Jesús, caminando con 2 de sus seguidores camino a Maús, comenzó a hacer ¿qué cosa? A explicarles todo lo que las Escrituras decían acerca de él. Y aquí quiero hacer una pausa y decir, la única escritura que existía en los días de Jesús era el Antiguo Testamento. Y él dijo: escudriñad las Escrituras. Amigos, la profecía bíblica, vuelvo a decirlo, tiene una fascinación especial para esta generación, muy probablemente porque casi todos somos conscientes de que nos aproximamos a algún tipo de crisis final. Las profecías de tiempo son especialmente intrigantes y casi siempre aparece alguien que no puede resistir la tentación de fijar una fecha para el fin del mundo, basándose supuestamente en las Escrituras. Algo totalmente absurdo, porque las mismas Escrituras, las que afirman que no se puede poner fecha, ellas son las que dicen eso. Porque si se pone, está claro que no van a cumplirse. Y esto ha ocurrido vez tras vez. Pero así de peculiar es el ser humano. Jesús lo dijo claramente. Mira lo que dice San Mateo capítulo 24, versículos 36. En su sermón profético. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aún más, se nos dice que Jesús vendrá como un ladrón en la noche. Pregunto, ¿qué clase de ladrón llega cuando todos lo están esperando? Dios no quiere que sepamos el momento exacto de su venida, de su segunda venida. Además, en realidad, si lo piensas bien, carece de importancia. Mañana mismo puede atropellarme un coche y mi tiempo de decisión habrá terminado. Lo siguiente que verán mis ojos es a Jesús en el momento de la resurrección. Sin embargo, lo que Dios sí quiere que comprendamos es que estamos al final del tiempo. Él desea que no nos desesperemos y que sepamos que cuanto más negra es la noche, es justamente cuando está a punto de amanecer. Que la dureza de esa crisis final no dañe la fe de nadie, sino todo lo contrario.
que sepan que Jesús viene pronto. Por eso hay varias profecías de tiempo en la Biblia. No llegan hasta el fin del mundo, pero son sumamente importantes porque nos indican claramente qué es lo que ha sucedido. Y después de eso es parcial y al mismo tiempo no podemos tampoco nosotros adelantarnos y decir es tal fecha o tal fecha. Porque hay muchas cosas en juego, por lo cual nos surge a entender los cálculos proféticos. Bueno, vamos a Daniel y Apocalipsis, porque Daniel y Apocalipsis predicen un tiempo de persecución para el pueblo de Dios. Este periodo de tiempo es tan importante que se le menciona 7 veces. Y se lo menciona de esta manera. Sígueme por favor en la pantalla. Dice 1260 días lo menciona. Menciona también 42 meses, 3 años y medio. Y también lo menciona como tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Te confunde? La confusión desaparece cuando descubrimos que en las profecías bíblicas un día representa un año literal. Y ese grupo de fechas, año, 1260 días, tiempo y mitad de tiempo, y todo se refiere al mismo periodo, dicho de diferentes maneras. Así que en la profecía bíblica, un día en la profecía representa un año literal. Recuerda eso. Es un principio reconocido por la mayoría de los comentaristas bíblicos y los eruditos. Y si empleamos el principio de que un día literal representa un año en la profecía, ahora todo cobra sentido y cuadra. Aquí va otra vez. Un día equivale a un año. 1260 días son ¿qué? 1260 años. 42 meses, porque los meses eran de 30 días, de acuerdo al calendario lunar judío, son 1260 días, que equivalen a 1260 años. 3 años y medio, 1260 días, equivale a 1260 años. Tiempo, tiempos y medio tiempo quiere decir un año, tiempos en plural 2 años, y medio tiempo, medio año, es igual a 3 años y medio, exactamente al mismo periodo, 1260 días, o en la realidad, días proféticos, en la realidad 1260 años literales. Pero tú puedes pensar, un momento, eso no coincide porque los años tienen 365 días. Es cierto, pero recuerda que para comprender la Biblia es básico situar el texto en su contexto literario, histórico y también cultural. Los hebreos usaban el calendario lunar que tiene 30 días, lo cual da un año de 360 días, no de 365. Y ahora todo tiene sentido. Volvemos otra vez al principio día por año. Este principio no es nuevo, ¿sabes? Y tampoco lo era en los días de Daniel. ¿Recuerdas que Jacob trabajó 7 años por Raquel, a quien amaba, y al final se casó con Lea por engaño? Entonces estuvo de acuerdo en trabajar hasta completar otra semana y lo hizo durante 7 años más para casarse con Raquel. Y puedes leer esto en la historia de Génesis 9, o sea que es un principio muy antiguo. Una semana de 7 años. O sea que un día profético equivalía a un año literal. Y cuando los hebreos en su salida de Egipto llegaron al río Jordán, pasaron 40 días espiando la tierra que estaba al otro lado y llegaron a la conclusión de que no podrían contra sus gigantes. Por su falta de fe en Dios, fueron sentenciados a vagar por el desierto durante 40 años. Un año por cada día que habían estado espiando la tierra. Si quieres anotarlo, se encuentra, mira, vamos a ver en Números 14:34. Así nos dice. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Bueno, al profeta Ezequiel se le ordenó que ilustrara su profecía acostándose sobre su costado durante 40 días, un día por cada año. Y está en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Y dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado.
Pero sabes, hay otro principio más que quiero compartir contigo de interpretación profética, y es el más seguro. Escucha, este es el principio usado por Jesús y los apóstoles. Y me atrevería a decir que es el único principio sólido que no falla. Y es este. La Biblia es su propio intérprete. En otras palabras, cuando no entiendes un símbolo, en alguna parte de la Biblia está la respuesta. No le agregues lo que a ti te parece. No des tu propia interpretación. Permite que la Biblia hable por sí misma, porque es la palabra de Dios, no palabra de interpretación humana. Y tú y yo no podemos agregarle ni quitarle nada. Repito, la regla más segura de interpretación bíblica y profética es: la Biblia es su propio intérprete. Todo estudio serio de la Biblia tiene que ser basado en esa premisa. Tenlo presente al estudiar la palabra de Dios. Y ora pidiendo la dirección del Espíritu Santo, porque el Señor no te va a revelar algo diferente de lo que ya reveló a los profetas. El Señor es el primer interesado en que comprendas su palabra. Y ahora, amigo y amiga, para finalizar quiero compartir una corta cita de mi autora favorita y un versículo del apóstol San Pedro. Dice en el libro Testimonio para los Ministros, página 116. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia será repetida. La profecía, dijo el apóstol Pedro, es una luz que alumbra en todo el camino. Segunda de Pedro 1:19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como la antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, y apenas hemos comenzado a captar lo maravilloso de todo esto. Estas profecías de tiempo son muy importantes. Es vital que las comprendamos. Por ejemplo, la profecía de los 2300 días o años es la más larga de la Biblia. Es maravilloso estudiarla, pero lo haremos en otro programa. Sin embargo, te desafío a comenzar desde ahora. Solamente te puedo adelantar que ella nos da las pruebas matemáticas de que Jesús era quien decía ser y que todo el ministerio de Jesús fue realizado dentro del marco de ese tiempo profético. La misma profecía llega hasta nuestros días, hasta el año 1844, que tiene un significado asombroso para cada uno de nosotros, porque de acuerdo con la palabra de Dios es cuando comenzó el juicio. Y justo antes que termine este periodo profético, Jesús levantó un pueblo de un chasco y le dio los últimos 3 mensajes de amor, que son las últimas 3 advertencias a la humanidad, y están en Apocalipsis 14. Amigo y amiga, Dios desea por encima de todo tu salvación. Él quiere que estudies la palabra de Dios. Él quiere que estudies su santo libro, porque el libro en el que Él te explica quién eres, explica quién es Él y quién eres tú, a dónde vas, por qué estás aquí, por qué existe el mal, cómo terminará todo, quién es Él, el plan de salvación, en otras palabras, todo. Lo que más anhela su corazón es tener una relación personal contigo. Es Padre, no lo olvides, y nada le importa más que tú, que eres su hijo. Y quiere establecer contigo una relación de conocimiento y confianza. Quiere que le conozcas y que aprendas a depender de Él, porque solamente desea lo mejor para ti. Es que Dios te ama, y te ama mucho. Y si estudias su Biblia, su palabra, vas a saber cuánto Él te ama. Y no te dejes enredar por tradiciones religiosas. No creas porque sí, porque te van a engañar. Estudia tu Biblia en la soledad de tu habitación con oración. No te confíes solamente en lo que te dicen. Ve a la fuente, ve a la palabra de Dios y pídele al Señor que te conduzca a una iglesia que siga la Biblia de verdad. En otras palabras,
de Génesis al Apocalipsis. Y que ame tanto a Jesús, que esté dispuesto a obedecerle, porque Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. A nadie le gusta estar solo. Si para elegir partido político examinas a los candidatos y los programas electorales, ¿por qué no haces lo mismo con algo tan importante como tu fe? Si le buscas sinceramente, Dios se revelará. Es una promesa. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entenderla. Es la carta de amor de un Dios que realmente nos ama para cada uno de sus hijos. Queremos aplicarla a nuestra vida y que sea nuestra guía. Te agradecemos esto. Graba esos principios en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el mensaje de esperanza de este bendito libro haga la diferencia en tu vida. Recuerda, es un mensaje que viene del corazón de Dios a tu corazón. Dios quiere que seas feliz y felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír, estudiar y seguir la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho, muchísimo para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.